Judiciales defiende los derechos de los trabajadores de la justicia en forma inclaudicable, con resultados positivos en reencasillamientos y ascensos. Ada Altuve, secretaria general del gremio judicial. Seguimos con más impacto y en este caso vamos a la columna del doctor Jorge Ernesto Sagarese Piosek. Doctor, Juan Bautista Alberdi, un gran abogado tucumano, el cual me gustaría que nos dé una pequeña reflexión, ya llegando, ¿no?, a su bicentenario. Así es, Alberdi nace ahí nomás de mayo de 1810, él nace el 29 de agosto de 1810 y fue uno de los hombres más preclaros en cuanto a su inteligencia y a su espíritu, que lo demostraron como tal. Voy a leer algunas reflexiones de él para comenzar esta serie que vamos a ir haciendo sobre Juan Bautista Alberdi, un hombre por demás digno. Y decía Juan Bautista Alberdi que criticaba el mando vitalicio introducido de contrabando. Opinaba que el gobierno no podía designar a uno de sus miembros para sucederlo. Eso sería, escribió, la presidencia vitalicia introducida por contrabando, como respuesta burlesca a la vida republicana, que hizo irrevocable el periodo de 6 años e irreelegibles al presidente y al vicepresidente. Esto demuestra que el periodo de 6 años era establecido justamente para garantizar la vida republicana. Y después él hacía otro análisis, otra cuestión sobre por qué no se podía repetir. Dice, es preciso, dice, que un país sea muy indigente en hombres públicos para no poder formar el gobierno de mañana, sino con los mismos hombres que formaron el gobierno de ayer. Porque él consideraba que la depuración de los hombres tenía que darse fuera del poder y no con la reelección, como se acostumbra a decir. Así que este es un tema muy interesante, igualmente que con José Ingenieros, que decía en su gran obra El hombre mediocre, que decía que el hombre mediocre es una sombra proyectada por la sociedad, es por esencia imitativo y está perfectamente adaptado para vivir en rebaño, reflejando la rutina, prejuicios y dogmatismos reconocidamente útiles por la domesticidad. Así como el inferior hereda el alma de la especie, el mediocre adquiere el alma de la sociedad. Su característica es imitar a cuanto los rodea, pensar con la cabeza ajena y ser incapaz de formarse ideales propios. Esto también viene a correlación porque se debe fundamentar las formas democráticas republicanas en nuestra sociedad. Doctor, ahora bien, el tema de la corrupción. Bueno, el tema de la corrupción, como lo vengo tratando desde hace mucho tiempo de esta columna, es un tema muy grave y voy a leer algo que salió con el periodista y abogado Mariano Grondona, que dice lo siguiente. Dice, cabría esbozar aquí una historia de la corrupción en la Argentina. Podría decirse en este sentido que si los actos de corrupción nos acompañaron siempre, ellos se multiplicaron recientemente bajo el poder de Menem y de Kirchner, hasta poner a nuestro país en el fondo de la lista de los países corruptos que prepara anualmente la organización Transparencia Internacional. Escuchen bien esto. Cuando uno recorre esa inquietante lista y al comprobar que en ella la Argentina ha venido ocupando una posición cada año más vergonzosa, se hace difícil negar que en estos últimos años ya no padecemos de actos de corrupción relativamente excepcionales, sino un verdadero estado de corrupción, que ya no es similar a un tumor, ni siquiera un cáncer, sino una metástasis que invade a todos los tejidos sociales. Así que bueno, dentro de esto es grave la corrupción en la Argentina. No nos olvidemos que de La Quiaca hasta Tierra del Fuego llevan más de 5.000 millones de dólares al año en hechos de corrupción, que lamentablemente no tienen su contraprestación en la justicia, que deberían justamente tratar en profundidad todos estos casos y que justamente a través de lo que es la ley anticorrupción en Bolivia, que esperemos que algún día lleguemos acá. En Bolivia
se llama la Ley Santa Cruz, y acá esperemos que con los años, que justamente en esta semana se cumplió un nuevo aniversario también del nacimiento del doctor René Favaloro, que fue un día 12 de julio, pero de 1923, y que lamentablemente no solamente era, lamentablemente se suicida, que un hombre que no solamente era un gran cirujano, sino un excepcional ser humano, y que esperemos que esa ley anticorrupción también, como lo vengo sosteniendo, sea declarado un delito de lesa humanidad por todos los trastornos y por todos los hechos que originan los actos de corrupción, que es nada más ni nada menos que enriquecerse con fondos públicos. De eso se trata la corrupción. Así que solamente lo puede hacer el funcionario público, tal como hemos visto los actos de terrorismo de Estado, solamente lo podían hacer quienes detentaban el poder. Y de ahí vino la sanción esta semana a Menéndez y a Heriberto Albornoz, justamente en cadena perpetua y en cárcel común, que fue trasladado inmediatamente, que fue un hecho histórico realmente, porque después de casi más de 30 años se logra una justicia verdadera, y por supuesto no van a aparecer los cadáveres de la gente desaparecida, pero por lo menos lleva una tranquilidad a los espíritus de sus familiares. Y tan así también que es incansable e infatigable la lucha de los niños que también fueron traficados en esa nefasta dictadura militar, en los cuales ellos eran amos y señores de vidas y muertes. Así que esto también debe quedar claro. Y hablando de la corrupción, no podemos dejar de mencionar también un hecho tremendo, que es el enriquecimiento año a año, cada vez más, tanto de la presidenta como del expresidente, o sea, del matrimonio Kirchner, que pasaron nada más ni nada menos que del año 2003, en que el 25 de mayo asume Néstor Carlos Kirchner, que tenían 2 millones en el patrimonio, pasaron después a 17 millones, después a 47 millones, y hoy tiene un incremento. Todo esto dentro de la mayor crisis financiera de la historia del mundo, y dentro de la inflación y de las cuestiones de la mayor crisis que está viviendo la Argentina, también, a pesar de que no es como la europea, pero estamos viendo una crisis por la alta inflación que hay, y ellos se han enriquecido más del 20%, y con una cuestión muy llamativa, que es que el expresidente Kirchner, cuando asume como diputado en diciembre del año pasado, registraba un patrimonio 4 millones menos que la que registra ahora en su declaración jurada la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que bueno, como ustedes ven, todos estos hechos se van juntando con por qué figuramos en las últimas posiciones dentro del ranking de la corrupción mundial. Bueno, doctor, la verdad que muy claro, muy concreto, así que le agradecemos, y la verdad que le agradecemos también conjuntamente con el doctor a usted, que nos sigue jueves a jueves, y le pedimos que nos siga escribiendo a nuestra dirección de correo electrónico, como nos siga mandando mensajes de texto, o nos llamen a nuestro teléfono celular, para que nosotros evacuemos todas las dudas que usted pueda tener, y de esa forma también podamos ayudarlo y colaborarle en lo que usted necesite. Así que, doctor, ¿nos vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa y ya seguimos con más impacto.